Me robó las ideas. El director lo ascendió en el acto comentando: las mujeres simplemente no piensan estratégicamente. Sonreí y me fui con la competencia. 2 trimestres después, todo cambió. Las mujeres simplemente no piensan estratégicamente, dijo el director Wayace, y su voz resonó por la sala de conferencias, mientras estrechaba la mano de Ethan. Vance, por eso necesitamos líderes como tú, que impulsen nuestras iniciativas de comercialización. Yo me quedé sentada allí, atónita, viendo a mi compañero de trabajo regodearse en la gloria de presentar mi estrategia de comercialización como suya, la misma estrategia que había aumentado nuestras ventas regionales en un 20% durante el último trimestre, la misma estrategia en la que yo había invertido meses desarrollándola, analizando patrones de comportamiento del consumidor y probándola en 3 mercados diferentes. Mi rostro ardía con una mezcla de rabia e incredulidad, pero me obligué a mantener una sonrisa profesional. Mi nombre es Olivia Miller y tengo 31 años. Durante los últimos 4 años, he trabajado como analista de comercialización para Gravora Group, una de las cadenas minoristas más grandes del sureste. Me gradué con honores de la Universidad de Auburn con un título en análisis de negocios, y siempre me he enorgullecido de mi capacidad para detectar tendencias de mercado antes de que exploten. Las paredes de mi cubículo estaban cubiertas de tablas, gráficos y datos de consumidores que la mayoría de la gente encontraba aburridísimos, pero para mí, contaban historias de oportunidad y crecimiento. La ironía no se me escapó, que estaba sentada en una sala de conferencias en Birmingham, Alabama, viendo cómo mis ambiciones profesionales se desmoronaban, mientras Ethan recibía un ascenso que debería haber sido mío. La presentación que acababa de hacer fue impecable, porque yo había escrito cada diapositiva, analizado cada dato y creado cada recomendación. Cuando nuestro jefe de departamento pidió voluntarios para desarrollar un nuevo enfoque de comercialización para la próxima temporada navideña, aproveché la oportunidad. Sabía que esta era mi ocasión para demostrar que estaba lista para el puesto de analista senior, que había estado flotando frente a mí durante meses. Ethan se me había acercado hacía 3 semanas, preguntándome si podía colaborar en el proyecto. Pensé que estaba genuinamente interesado en aprender de mis métodos de investigación, así que compartí todo con él: mis encuestas a consumidores, mi análisis de la competencia, mis estrategias de precios, incluso mi plantilla de presentación. Dijo que quería entender mi proceso para poder contribuir significativamente al proyecto. Fui lo suficientemente ingenua como para creerle. Mientras veía al director Wayace anunciar el ascenso inmediato de Ethan a gerente senior de comercialización, sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Esto no se trataba solo de una presentación robada o una promoción perdida, se trataba de un patrón que había notado, pero que intenté ignorar: la forma en que mis ideas, de alguna manera, se convertían en esfuerzos de equipo cuando tenían éxito, pero seguían siendo exclusivamente mías cuando necesitaban perfeccionamiento, la forma en que mis contribuciones eran elogiadas en privado, pero raramente reconocidas en foros públicos, la forma en que los proyectos prometedores eran misteriosamente reasignados a colegas masculinos cuando mostraban un potencial real. La reunión concluyó con entusiastas felicitaciones para Ethan, y supe que hablar en ese momento solo me haría parecer una mala perdedora. Al crecer en un pequeño pueblo en las afueras de Mobile, aprendí temprano que el trabajo duro y la inteligencia serían mis boletos al éxito. Mi padre tuvo 2 trabajos para pagarme la universidad, y mi madre constantemente me recordaba que tendría que trabajar el doble que los hombres para obtener la mitad del reconocimiento. Pensé que estaba siendo demasiado pesimista, pero sentada en esa sala de conferencias, me di cuenta de que me había estado preparando para este preciso momento. Mi relación con Ethan siempre había sido complicada. Cuando se unió a nuestro equipo hace 18 meses, me asignaron para ayudarlo a aclimatarse a nuestros sistemas y procesos. Era encantador, bien conectado a través de su red de fraternidad, y tenía un MBA de una universidad prestigiosa que abría puertas que, aparentemente, la mía no podía. Inicialmente, respeté su formación académica y asumí que seríamos buenos colegas. A menudo hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo, y yo apreciaba tener a alguien que parecía genuinamente interesado en el lado analítico de la comercialización minorista. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que esas no eran preguntas nacidas de la curiosidad, eran misiones de recopilación de inteligencia. Ethan había estado aprendiendo sistemáticamente mis métodos, entendiendo mis fuentes y posicionándose para capitalizar mi experiencia. La colaboración que propuso para la estrategia de comercialización navideña no fue colaboración en absoluto, fue un robo con pasos adicionales. En las semanas previas a la presentación, había notado sutiles señales de advertencia que desestimé en su momento.
Ethan comenzó a programar reuniones individuales con el director Wallace, supuestamente para discutir la visión estratégica de nuestro departamento. Empezó a asistir a conferencias de la industria que yo había recomendado, pero para las que, de alguna manera, nunca recibí aprobación para asistir. Comenzó a usar frases y terminología que yo había acuñado en mis informes, entretejiéndolas en conversaciones casuales como si fueran sus propias ideas. La señal más reveladora fue cómo manejó nuestras sesiones de planificación. En lugar de aportar ideas originales, me pedía que elaborara las mías, presionándome para que explicara cada detalle de mi razonamiento. Grababa nuestras reuniones, afirmando que quería revisar las estrategias más tarde para asegurarse de que entendía los matices. Pensé que estaba siendo minucioso, ahora me daba cuenta de que estaba construyendo un guión. 3 días antes de la presentación, Ethan me había preguntado si podía tomar la iniciativa en la entrega de nuestros hallazgos al equipo ejecutivo. Dijo que sus habilidades de presentación eran más sólidas y que nosotros causaríamos una mejor impresión con él como portavoz. Queriendo ser una jugadora de equipo, acepté, pero insistí en que reconociera mi papel en el desarrollo de la estrategia central. Me aseguró que mis contribuciones serían claramente destacadas. En cambio, lo vi presentar mi trabajo como su propio pensamiento revolucionario. Cuando el director Wallace preguntó sobre la metodología analítica, Ethan explicó con fluidez conceptos que yo había tardado años en dominar. Cuando se le preguntó sobre la investigación de mercado, hizo referencia a encuestas que yo había diseñado y realizado. La única vez que apareció mi nombre fue cuando Ethan mencionó que yo había proporcionado un valioso apoyo de datos para su visión estratégica. Cuando la reunión terminó y la gente se retiró, felicitando a Ethan por su brillante trabajo, sentí un cambio dentro de mí que nunca antes había experimentado. La traición me golpeó como un mazazo. Mientras estaba sentada en mi coche en el estacionamiento de Gravora Group, tratando de procesar lo que acababa de suceder, mis manos temblaban. Repasé la presentación de Ethan, notando cada instancia en la que se había atribuido el mérito de mi trabajo. El sofisticado análisis de segmentación de consumidores que había desarrollado durante meses de investigación se convirtió en su innovador sistema de perfiles de clientes. El modelo de optimización de precios que había construido desde cero era ahora su marco de valor estratégico. Incluso la terminología específica que había creado para describir nuestros grupos demográficos objetivos salió de su boca como si la hubiera inventado él. El ascenso que recibió Ethan no fue cualquier ascenso, era exactamente el puesto por el que había estado trabajando durante años. El cargo de gerente senior de comercialización venía con un aumento salarial de $30.000, opciones sobre acciones y el liderazgo de un equipo de 12 analistas. Más importante aún, era la puerta de entrada a la vía ejecutiva en Gravora Group. Ethan ahora supervisaría la implementación de mi estrategia, llevándose el crédito por su éxito, mientras yo permanecía en el mismo puesto que había ocupado durante los últimos 2 años. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes que había recibido durante la reunión. Mi compañera de cuarto de la universidad, Chloe, me había enviado un mensaje de texto sobre una oferta de trabajo en Sunville Studios, una cadena minorista de rápido crecimiento que estaba causando sensación en la industria. 3 meses atrás, habría descartado la idea de dejar Gravora Group, pero sentada en ese estacionamiento, me di cuenta de que no tenía nada que perder aquí. A la mañana siguiente, llegué temprano al trabajo y encontré a Ethan ya en su nueva oficina de esquina, hablando en voz alta por teléfono sobre su avance en comercialización. Me vio a través de la pared de cristal y me hizo un gesto de aprobación, como si compartiéramos alguna broma interna. La naturalidad de su gesto hizo que me hirviera la sangre. Realmente parecía creer que yo estaría feliz de verlo triunfar con mi trabajo. Durante nuestra reunión departamental de esa tarde, el director Wallace describió las nuevas responsabilidades de Ethan y elogió sus capacidades de pensamiento estratégico. Anunció que Ethan presentaría nuestro plan de comercialización navideña a la junta directiva el próximo mes, una presentación que esencialmente sería mi trabajo exhibido en los niveles más altos de la empresa. Wallace luego se volvió hacia mí y dijo: Olivia, sé que estás decepcionada por no obtener el ascenso, pero espero que apoyes a Ethan en su nuevo rol. Tus habilidades de análisis de datos serán valiosas para sus iniciativas estratégicas. El tono condescendiente en su voz era inconfundible. Estaba siendo relegada al papel de asistente analítica de Ethan, apoyando sus iniciativas estratégicas con mis habilidades de análisis de datos. El mensaje era claro, era lo suficientemente valiosa como para hacer el trabajo, pero no lo suficientemente valiosa como para recibir crédito por ello. Esa noche,
envié mi solicitud a Zumbil Studios, junto con un portafolio que incluía documentación detallada de cada proyecto en el que había trabajado en Gravora Group. Tuve cuidado de incluir solo el trabajo que era definitivamente mío, pero el portafolio demostraba claramente la profundidad de mi pensamiento estratégico y mis capacidades analíticas. 2 días después, recibí una llamada solicitando una entrevista. La llamada de Zumbil Studios llegó un jueves por la mañana, mientras revisaba los informes de ventas trimestrales en mi cubículo. La voz al otro lado pertenecía a la directora Eleanor Monroe, jefa de estrategia de comercialización de la cadena minorista de más rápido crecimiento en el sureste. Su tono era profesional pero cálido, mientras explicaba que mi solicitud había llamado su atención. Tu portafolio demuestra exactamente el tipo de pensamiento innovador que estamos buscando, dijo. ¿Estarías disponible para una entrevista la próxima semana? Miré alrededor de la oficina, donde Ethan era el centro de atención en la sala de descanso, entreteniendo a un grupo de colegas con historias sobre su avance estratégico y sus planes para transformar nuestro enfoque de comercialización. La ironía era dolorosa, literalmente estaba describiendo mi trabajo a personas que me habían visto desarrollarlo durante meses. Estaría muy interesada, respondí, manteniendo la voz baja. ¿Cuándo le vendría bien? Programamos la entrevista para el martes siguiente. Al colgar, sentí una oleada de emoción mezclada con nerviosismo. Zumbil Studios había estado en mi radar durante meses como una empresa que estaba revolucionando el comercio minorista tradicional con estrategias basadas en datos y experiencias innovadoras para el cliente. Su cultura corporativa enfatizaba el pensamiento analítico y recompensaba a los empleados que podían respaldar ideas creativas con una investigación sólida, exactamente el tipo de entorno donde mis habilidades serían valoradas. Durante el fin de semana, me preparé para la entrevista con la misma atención meticulosa al detalle que aportaba a mi análisis de comercialización. Investigué las recientes estrategias de expansión de Zumbil, analicé su panorama competitivo y desarrollé ideas preliminares sobre su posicionamiento en el mercado. Incluso creé un plan de comercialización de muestra adaptado a su identidad de marca, demostrando cómo mi enfoque analítico podría impulsar el crecimiento en sus grupos demográficos objetivo. La entrevista tuvo lugar en la sede regional de Zumbil, un moderno edificio de cristal que se sentía a mundos de distancia del anticuado complejo corporativo de Gravora Group. La directora Monroe me recibió en el vestíbulo, e inmediatamente me impresionó su franqueza e inteligencia. A diferencia de las reuniones en Gravora Group, donde las presentaciones a menudo degeneraban en maniobras políticas, nuestra conversación se centró por completo en la estrategia, los datos y los resultados. Estoy particularmente interesada en tu metodología de segmentación de consumidores, dijo la directora Monroe, revisando mi portafolio. La profundidad del análisis aquí sugiere que entiendes no solo lo que los clientes están comprando, sino por qué están tomando esas decisiones. Le expliqué mi enfoque, detallando cómo combinaba datos demográficos tradicionales con análisis de comportamiento para crear perfiles de clientes detallados. Mientras hablaba, pude ver su genuino interés en los conceptos, hizo preguntas de seguimiento que demostraron que entendía la complejidad de lo que estaba describiendo. En Gravora Group, este tipo de análisis condujo a un aumento del 20% en las ventas regionales, expliqué. Pero creo que la metodología podría ser aún más efectiva con una empresa que esté dispuesta a actuar rápidamente sobre la base de los conocimientos. La directora Monroe sonrió. Eso es exactamente lo que necesitamos. Nos estamos expandiendo a 3 nuevos mercados en los próximos 6 meses, y necesitamos a alguien que pueda desarrollar estrategias de comercialización que nos den una ventaja competitiva desde el primer día. La conversación continuó durante casi 2 horas, cubriendo todo, desde la optimización del inventario hasta la previsión estacional. Al final, supe que este era mi lugar. La directora Monroe concluyó la reunión explicando su paquete de compensación, que incluía un salario base $25.000 más alto que mi puesto actual en Gravora Group, más bonificaciones por rendimiento vinculadas directamente a resultados medibles. Seré honesta contigo, Olivia, dijo mientras nos dábamos la mano. Hemos estado observando el rendimiento reciente de Gravora Group y nos impresionaron las iniciativas estratégicas que surgían de su departamento de comercialización. Queremos ese tipo de pensamiento en nuestro equipo. Mientras conducía de regreso a Birmingham, reflexioné sobre la ironía de su comentario. Zumbil Studios estaba interesado en contratarme debido al trabajo por el que Ethan ahora se llevaba el crédito en Gravora Group. Habían estado monitoreando el impacto en la industria de las estrategias que yo había desarrollado, y querían incorporar esa experiencia internamente.
La idea de que Ethan, sin saberlo, me ayudara a conseguir un trabajo mejor, me trajo la primera sonrisa genuina que había sentido en semanas. 3 días después de mi entrevista, la directora Monroe llamó con una oferta que superó mis expectativas. El puesto era de analista estratégico senior, con dependencia directa del equipo ejecutivo y responsabilidad sobre la estrategia de comercialización en todas las ubicaciones de Sunville Studios. El salario era $30,000 más alto que mi puesto actual, y el paquete de beneficios incluía opciones sobre acciones que podrían resultar extremadamente valiosas a medida que la empresa continuara su rápida expansión. Estamos preparados para ofrecerte el puesto inmediatamente, dijo la directora Monroe. ¿Cuándo podrías empezar? Pedí el fin de semana para considerar la oferta, aunque ya había tomado una decisión. Esta era mi oportunidad de escapar del ambiente tóxico de Gravora Group y unirme a una empresa que valoraría mis contribuciones. Más importante aún, era una oportunidad para demostrar que mi éxito no había sido una casualidad o el resultado de la suerte, era el producto de un genuino pensamiento estratégico y experiencia analítica. El lunes por la mañana, presenté mi carta de renuncia al director Wallace. Su reacción fue exactamente la que esperaba, sorpresa, seguida de intentos de convencerme para que me quedara, y luego una irritación apenas disimulada cuando me negué a reconsiderarlo. Espero que te des cuenta de que estás cometiendo un error, dijo, recostándose en su silla con una expresión displicente. Sunville Studios aún no está aprobado en este mercado. Estás dejando un puesto estable por un futuro incierto. Aprecio su preocupación, respondí, manteniendo la compostura profesional, a pesar de querer señalar que mi puesto estable se había vuelto insostenible en el momento en que ascendió a Ethan por robar mi trabajo. Pero creo que esta oportunidad se alinea mejor con mis objetivos profesionales. La reacción de Ethan fue más compleja. Cuando se enteró de mi partida, pareció realmente nervioso, quizás dándose cuenta de que ahora se esperaría que generara ideas estratégicas originales sin mi investigación en la que apoyarse. Hizo varios intentos de reunirse conmigo antes de mi partida, aparentemente para discutir la planificación de la transición, pero claramente con la esperanza de extraer más ideas que pudiera usar después de que me fuera. Lamento mucho que te vayas, dijo durante una de estas conversaciones. Hacíamos un gran equipo. ¿Estás segura de que no hay nada que Gravora Group pueda hacer para retenerte? La audacia de su afirmación era impresionante. Nunca habíamos sido un equipo, yo había sido su involuntaria asistente de investigación mientras él se posicionaba para llevarse el crédito por mi trabajo. Pero simplemente sonreí y redirigí la conversación a asuntos prácticos de la transición. Mis últimas 2 semanas en Gravora Group fueron esclarecedoras de maneras que no había esperado. Sin mí para proporcionar apoyo analítico, las limitaciones de Ethan se hicieron evidentes para cualquiera que prestara atención. Sus presentaciones de seguimiento carecían de la profundidad y la perspicacia que habían caracterizado la estrategia de comercialización navideña, y noté que el director Wallace comenzaba a hacer preguntas más incisivas sobre las metodologías de Ethan. Durante mi última semana, recibí una visita inesperada de Madison Shaw, una de las analistas senior que siempre había apoyado mi trabajo. Cerró la puerta de mi cubículo y habló en voz baja. Quiero que sepas que algunos de nosotros vimos lo que realmente sucedió con esa presentación, dijo. Ethan ha estado tratando de replicar tus métodos de análisis para sus nuevos proyectos, pero claramente no entiende los principios subyacentes. Se está volviendo obvio que él no desarrolló esa estrategia. Sus palabras fueron validadoras, pero también destacaron un problema mayor en Gravora Group. La cultura de la empresa permitía que personas como Ethan tuvieran éxito mediante la apropiación en lugar de la innovación, mientras subvaloraba sistemáticamente las contribuciones de personas como yo. Mi partida no se trataba solo de escapar de una mala situación, se trataba de negarme a permitir un sistema que recompensaba el robo por encima del talento. En mi último día, limpié mi escritorio mientras Ethan observaba desde su oficina, probablemente preguntándose si dejaría alguna investigación que pudiera usar para futuras presentaciones. Mi primer mes en Sunville Studios superó todas las expectativas que había albergado sobre el puesto. La cultura de la empresa era todo lo que la directora Monroe había prometido, colaborativa, basada en datos y enfocada en resultados en lugar de política. Se me dio acceso inmediato a los recursos que necesitaba para desarrollar estrategias de comercialización integrales, y mis recomendaciones se implementaron rápidamente, en lugar de ser sometidas a interminables revisiones de comités. En 3 semanas, había completado un análisis detallado de las oportunidades de expansión de Sunville e identificado varios mercados clave donde podríamos obtener ventajas competitivas significativas.
Mi investigación reveló que nuestros principales competidores, incluido Gravora Group, seguían modelos de comercialización obsoletos que no tenían en cuenta las cambiantes preferencias de los consumidores y los cambios demográficos. El descubrimiento más interesante se produjo cuando analicé el rendimiento reciente de Gravora Group en mercados donde Zumbil Studios estaba considerando expandirse. A pesar del ascenso de Izen y su supuesto liderazgo estratégico, sus resultados trimestrales mostraban una disminución de las ventas en 2 de sus 3 regiones más importantes. La estrategia de comercialización navideña, que había tenido tanto éxito bajo mi dirección, estaba fracasando en su implementación, lo que sugería que Izen carecía de las habilidades analíticas necesarias para adaptar el enfoque a las cambiantes condiciones del mercado. La directora Monroe estaba particularmente interesada en este análisis. Durante nuestras reuniones semanales de estrategia, a menudo me pedía mi opinión sobre las debilidades de la competencia y las oportunidades de mercado. Sus preguntas me ayudaron a comprender que Zumbil Studios no solo estaba interesado en competir con minoristas establecidos, buscaban activamente revolucionar toda la industria mediante un pensamiento estratégico superior. Tu análisis sugiere que Gravora Group es vulnerable en varios mercados clave, dijo durante una de estas reuniones. ¿Crees que sus recientes iniciativas estratégicas mejorarán su posición competitiva? Elegí mis palabras con cuidado, no queriendo parecer vengativa, pero aún así proporcionando una evaluación profesional honesta. Basándome en los datos que he revisado, su enfoque actual carece del rigor analítico necesario para mantener la cuota de mercado frente a competidores más ágiles. Sus estrategias parecen basarse en suposiciones obsoletas sobre el comportamiento del consumidor. Lo que no mencioné fue que esas estrategias se basaban en mi investigación original, pero la comprensión incompleta de Izen de los principios subyacentes estaba llevando a una mala ejecución. Tenía las habilidades de presentación superficiales para impresionar a los ejecutivos, pero carecía de la base analítica profunda necesaria para adaptar las estrategias a las cambiantes condiciones del mercado. Cuando comenzó mi segundo mes en Zumbil Studios, me asignaron para liderar un proyecto que tendría implicaciones significativas para ambas empresas. La directora Monroe me pidió que desarrollara una estrategia integral de asociación con proveedores que nos diera ventajas competitivas en categorías de productos clave. El proyecto requería una extensa investigación sobre las relaciones con los proveedores, las negociaciones de contratos y el posicionamiento en el mercado, exactamente el tipo de trabajo analítico complejo en el que yo destacaba. Durante mi investigación, descubrí que varios de los proveedores más importantes de Gravora Group se estaban frustrando con la inconsistente dirección estratégica de la empresa y el decreciente rendimiento de las ventas. Un proveedor en particular, Bright Hollow Labs, había estado expresando preocupaciones sobre su asociación con Gravora Group y buscaba activamente socios minoristas alternativos para sus líneas de productos premium. Bright Hollow Labs fabricaba artículos para el hogar de alta gama y mercancía de temporada que representaban casi el 15% del valor total del inventario de Gravora Group. Perder a este proveedor crearía lagunas significativas en sus ofertas de productos y los obligaría a encontrar fuentes alternativas a costos potencialmente más altos. Más importante aún, si un competidor obtuviera acceso exclusivo a los productos de Bright Hollow, representaría una ventaja competitiva sustancial. Pasé varios días desarrollando una propuesta integral para asociarme con Bright Hollow Labs, delineando cómo el enfoque analítico de Zumbil Studios hacia la comercialización podría maximizar el valor de sus líneas de productos. La propuesta incluía un análisis de mercado detallado, datos de preferencia del consumidor y cifras de ventas proyectadas que demostraban nuestra capacidad para promover y vender eficazmente su mercancía. La propuesta fue lo suficientemente convincente como para que la directora Monroe me autorizara a contactar directamente a Bright Hollow Labs para explorar una posible asociación. La llamada a Bright Hollow Labs se produjo un martes por la mañana de marzo, exactamente 2 trimestres después de que dejara Gravora Group. Había pasado semanas preparándome para esta conversación, desarrollando una propuesta de asociación que destacaba las capacidades analíticas y la trayectoria de crecimiento de Zumbil Studios. Cuando contacté a la directora de desarrollo de negocios, Patricia Larsen, su respuesta fue inmediatamente entusiasta. Hemos estado observando la expansión de Zumbil Studios con gran interés, dijo. Sus métricas de crecimiento son impresionantes, y siempre estamos buscando socios minoristas que entiendan el valor estratégico de la mercancía premium. Le expliqué nuestro análisis de consumidores, detallando cómo nuestra investigación demográfica había identificado oportunidades significativas en el mercado de artículos para el hogar que los minoristas tradicionales estaban pasando por alto.
La conversación fluyó naturalmente desde el análisis de mercado hasta las posibilidades de asociación, y en 30 minutos, habíamos programado una reunión en persona para la semana siguiente. Lo que hizo la conversación particularmente satisfactoria fue el comentario espontáneo de Patricia sobre sus actuales asociaciones minoristas. Sin ninguna insinuación por mi parte, comenzó a expresar su frustración con el rendimiento reciente y la dirección estratégica de Gravora Group. Nuestra asociación con Gravora Group se ha vuelto cada vez más desafiante, explicó. Sus decisiones de comercialización parecen desconectadas de las realidades del mercado, y su rendimiento de ventas ha sido decepcionante en múltiples categorías de productos. Nos preocupa que su liderazgo estratégico no entienda nuestra base de clientes. Escuché atentamente, haciendo preguntas reflexivas sobre sus preocupaciones específicas, mientras evitaba cualquier crítica directa a mi antiguo empleador. En cambio, me centré en cómo el enfoque de Sunville Studios difería de las estrategias minoristas tradicionales, enfatizando nuestra toma de decisiones basada en datos y nuestra comercialización centrada en el cliente. La asociación que estamos imaginando se construiría sobre conocimientos analíticos en lugar de intuición, expliqué. Creemos que comprender el comportamiento del consumidor a un nivel granular es esencial para maximizar el valor de productos premium como los suyos. El entusiasmo de Patricia era evidente mientras discutíamos posibles modelos de colaboración. Al final de la llamada, se había comprometido a presentar nuestra propuesta al equipo ejecutivo de Brit Hallow y expresó optimismo sobre avanzar rápidamente. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que esta conversación representaba más que una simple oportunidad de negocio para Sunville Studios, era el comienzo del merecido de Ethan por robar mi trabajo y el ajuste de cuentas del director Wallace por promover la incompetencia sobre la excelencia. El pensamiento estratégico que habían desestimado estaba a punto de costarles su relación con el proveedor más valioso. El acuerdo de asociación con Brit Hallow Labs se finalizó 6 semanas después, y el anuncio causó conmoción en la industria minorista. Sunville Studios obtuvo acceso exclusivo a las líneas de productos premium de Brit Hallow, mientras que Brit Hallow ganó un socio minorista capaz de realizar análisis de mercado sofisticados y comercialización estratégica. Para Gravora Group, la pérdida representó un golpe devastador para su estrategia de inventario y sus proyecciones financieras. Los productos de Brit Hallow habían generado millones en ingresos anuales, y reemplazar ese inventario requeriría encontrar proveedores alternativos a costos significativamente más altos. Más importante aún, perder el acceso exclusivo a marcas premium populares dificultaría que Gravora Group compitiera en los segmentos de mercado de alto margen, que se estaban volviendo cada vez más importantes para la rentabilidad minorista. Me enteré de la reacción de Gravora Group a través de contactos de la industria y antiguos colegas que se comunicaron después del anuncio. Según Madison Shaw, que todavía trabajaba allí, el equipo ejecutivo estaba en modo de crisis, tratando de entender cómo habían perdido una relación tan importante con un proveedor. Aparentemente, el director Wallace había exigido una investigación completa sobre las circunstancias que rodearon la partida de Brit Hallow, y a Ethan se le encomendó la tarea de desarrollar una estrategia para recuperar la asociación. La ironía era perfecta, se le pedía a Ethan que resolviera un problema que su incompetencia había ayudado a crear, utilizando habilidades analíticas que nunca había poseído realmente. Toda la situación es un desastre, me dijo Madison durante una reunión para tomar café. Ethan sigue presentando estos planes elaborados para recuperar proveedores, pero todas son presentaciones superficiales sin ninguna base analítica real. Se está volviendo obvio para todos que no entiende los principios estratégicos que afirma haber desarrollado. Mientras tanto, en Sunville Studios, la asociación con Brit Hallow estaba generando resultados inmediatos. Nuestro primer trimestre con sus productos superó las proyecciones en un 18%, validando tanto nuestro análisis de consumidores como nuestras estrategias de comercialización. La directora Monroe estaba tan complacida con los resultados que autorizó la expansión de mi equipo y aumentó mi presupuesto para iniciativas de desarrollo de proveedores. El éxito fue profesionalmente satisfactorio, pero la vindicación personal fue aún más dulce. Cada punto porcentual de crecimiento representaba una prueba de que mis métodos analíticos eran sólidos y mi pensamiento estratégico era valioso. Ethan podría haberse llevado el crédito por mi trabajo en Gravora Group, pero los resultados hablaban por sí mismos sobre quién entendía realmente la estrategia de comercialización minorista. Al reflexionar sobre la transformación de mi carrera en los últimos 8 meses, me di cuenta de que la traición de Ethan había sido, en última instancia, un regalo. Su robo me había obligado a dejar un ambiente tóxico y encontrar una empresa que valorara mis contribuciones.
Su incompetencia ahora estaba demostrando, de la manera más pública posible, que nunca había sido capaz del pensamiento estratégico que afirmaba poseer. Mirando hacia el futuro, sabía que esto era solo el comienzo, tanto de mi éxito en Sunville Studios como de los desafíos que enfrentaban Ethan y el director Wallace en Gravora Group. Habían elegido la política por encima del rendimiento, y el mercado estaba a punto de enseñarles el verdadero costo de esa decisión. Al final, el talento había vencido al robo, y el pensamiento estratégico había triunfado sobre el encanto superficial, exactamente como debería ser en cualquier industria que recompense la competencia real.